Dios les bendiga. Esta es la parte número 2 de Efesios 4, 17 al 19. En la primera parte nos concentramos en el andar y hablamos que hay dos caminos y dos formas de andar o de caminar. Uno conduce a la vida, el otro conduce a la muerte. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la vanidad de la mente. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu dirección. Espíritu Santo, dirígenos en este estudio. Señor, te pedimos que nos ayude, Señor, a entender qué significa andar en la vanidad de la mente y por qué es tan importante guardar nuestra mente. En el nombre de Jesús. Vamos a ver bíblicamente qué significa andar en la vanidad de la mente. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, la meta final es la salvación del alma. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Dios nos ha dado el evangelio eterno a través de Jesucristo y la predicación de los apóstoles. Lo recibimos. En ese evangelio eterno tenemos que perseverar, perseverar. Perseverar no significa que tú vas a hacerlo perfectamente, sino que cuando tú caigas te levantes y continúes la carrera. Muchos hombres de Dios cayeron, pero siguieron adelante. David pecó contra Dios al tomar una mujer que no era su mujer. Mandó a matar a su esposo en la guerra, a Urías Eteo, para quedarse con la mujer. Pero David pidió perdón y se humilló ante Dios y siguió adelante. Pedro negó al Señor Jesús y en una ocasión lo negó con juramento, pero se arrepintió y siguió adelante. Así que perseverar es que si te caes te levante con la ayuda del Señor pidiendo perdón y continúes la carrera. Y entonces tienes que, ya que recibiste el Evangelio, debemos perseverar y retener la palabra. Retener la palabra. ¿Por qué hay que retener la palabra? Porque la palabra de Dios es la verdad. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso hay que retenerla, porque en un mundo lleno de mentiras, lo único que te mantiene en la senda hacia la salvación es la palabra de Dios. Entonces tiene que retenerla. Si no perseveras y si no retiene la palabra, creísteis en vano, dice la Biblia. Creísteis en vano. O sea, no se logra el propósito. El propósito es la salvación. O sea, la vanidad o vano, aquí está la palabra, es cuando algo no logra el propósito para lo cual fue diseñado. El propósito es la salvación. Pero si no retienes, si no perseveras, no se logra el propósito. Eso es vanidad, cuando algo no logra el propósito. Primera de Corintios 15, 16, 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado. Los corintios estaban recibiendo presión de afuera, porque habían personas no cristianas que no creían en la resurrección y muchos cristianos llegaron a dudar de la resurrección del alma. Entonces Pablo le dice, si Cristo no resucita, no resucitó, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Una de las bases de la fe cristiana es la resurrección. Porque creemos que como Cristo resucitó, como Dios levantó a Jesús de los muertos, así un día nos levantará a nosotros. Entonces Pablo le dice, si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe, lo que nosotros creemos, no sirve de nada. No logra el propósito. El propósito es la salvación. Entonces, vanidad es cuando algo no logra el propósito. Pero dice la Biblia en Primera de Corintios 15, aquí mismo Primera de Corintios 15, 6, que Jesucristo apareció a más de 500 personas después de su muerte, cuando resucitó a más de 500 personas.
apareció el Señor Jesús. Es difícil tú negar un testimonio de 500 personas. Por ejemplo, los líderes religiosos trataron de ocultar la resurrección del Señor y pagaron a los soldados para que dijeran, para que mintieran. Pero es difícil cuando hay más de 500 testigos. Amén. O sea que Cristo sí resucitó y nuestra fe no es vana. Lo que nosotros creemos tiene fundamento. Amén. Y lo que esperamos que es la salvación un día se realizará. Amén. El Señor nos ordena a que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque su mente no logra el propósito para el cual Dios la diseñó. Dios diseñó la mente del ser humano para que el hombre tuviera una armonía con Dios, una comunión con Dios. Pero con la entrada del pecado entró la corrupción. Entonces la mente también fue sujeta a corrupción. Entonces hace falta un nuevo nacimiento, una regeneración de la mente. Y el único que puede hacer eso es el Señor, a través del arrepentimiento y la conversión en Cristo Jesús. La solución es el Señor Jesús para la reformación de la mente. En 1 Corintios 3, 19 y 20, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea, esto es lo que Dios piensa de la sabiduría, de la forma en que los inconversos utilizan la mente. Dios dice que es insensatez. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué? Son vanos. O sea, tomemos por ejemplo, esta palabra, por ejemplo, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Quiere decir que el Señor lo atrapa a los sabios de este mundo en su propio error. Por ejemplo, los científicos. Ellos dicen, ellos niegan a Dios como creador. Ellos dicen que todas las cosas vinieron a ser a través de una gran explosión y que a través de esa gran explosión pasaron miles y millones de años de evolución y llegamos hasta donde estamos hoy. Y descartan a Dios como creador. Y eso lo enseñan en las escuelas y en las universidades. Y nuestros hijos son educados con esta teoría de la evolución. Pero fíjese, la palabra ciencia es el estudio de un fenómeno a través de la observación y la experimentación. O sea, para tú comprobar que un fenómeno se comporta de tal forma, para tú llegar al descubrimiento de algo, tú tienes que observarlo y experimentar con él. Y hacerlo varias veces hasta que esté convencido de que eso es así. Entonces, la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, que los únicos que estaban presentes cuando Dios creaba todas las cosas eran los ángeles de Dios. Los ángeles eran testigos de la creación de Dios y se regocijaban al ver a Dios creando todas las cosas. Y en Job capítulo 38, aquí mismo, los versículos 3 y 4, Job estaba pasando por una gran crisis, una gran prueba. En medio de esa prueba había cosas que no entendía y dijo cosas que no debió haber dicho. Por ejemplo, en el capítulo 3, él maldijo el día en que nació. Y Dios le contesta en Job 38, 3 y 4 y le dice, cíñete ahora como varón. O sea, en otra palabra, apriétate los cinturones. Y le dice, yo te preguntaré y tú me responderás. Y le dice el Señor en el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra y cuando establecía sus fundamentos? O sea, esta pregunta se la hace Dios a todos los científicos. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? Tú no lo observaste, tú no fuiste testigo. Entonces, la ciencia, como no fue testigo de la creación, los científicos vienen con hipótesis.
O sea, una hipótesis es una suposición. Es una suposición. O sea, ellos no, como no están seguros, ellos se forman hipótesis y teoría, pero no quiere decir, ellos no saben a ciencia cierta porque no lo observaron. Ellos no fueron testigos presenciales de la creación. Pero ellos sí se han dado cuenta de que hay unas leyes en el universo. Las leyes del universo son constantes. Pero ya Dios lo dice en Jeremías capítulo 31, versículos 35 y 36. Dice que las leyes del universo son constantes, no cambian. Por eso es que podemos observarlas. Y ellos se han dado cuenta de que hay leyes en el universo. Por ejemplo, hay una ley que ellos le llaman la constante cosmológica, que no es otra cosa que la teoría, la energía oscura. Y ellos se han dado cuenta de que el universo se está expandiendo, pero que se está expandiendo de una forma constante. Eso ya lo decía Dios en Jeremías. Y ellos han descubierto que si se estuviera expandiendo a una forma más acelerada o más lenta de lo que está, fuera imposible la creación de estrellas, de galaxias. En otras palabras, ni nosotros mismos estuviéramos aquí. O sea, ellos se han dado cuenta que el universo está afinado y calibrado a un nivel que si no estuviera afinado de esta forma, si estuviera la expansión más rápida o más lenta, fuera imposible la vida en este planeta. Entonces, el Señor dice en Isaías capítulo 40, 22, dice que el Señor es quien extiende los cielos como una cortina. El cosmos Dios lo expande. El responsable de esta expansión constante es Dios. Pero ellos se niegan a aceptar a Dios como creador. Pero dice la Biblia que Él lo prende en su propia astucia. Él lo atrapa en su propio error. Y todo eso que dice la Biblia, ellos lo están descubriendo ahora. Y se han dado cuenta que solamente un ser infinitamente sabio puede, es la respuesta a todo lo que existe. Por eso muchos científicos se están convirtiendo hoy día al Señor, porque es imposible. El universo está afinado y entonces hay unos principios que ellos le llaman principios antrópicos. Principios antrópicos. Yo te invito a que tú lo busques, lo estudies. Antrópicos. Que dice que el universo está calibrado a tal forma de que hace propicia la vida en este planeta y de todo lo que existe. Entonces, como ellos se niegan a aceptar al Señor como creador, sus pensamientos, dice el Señor, son vanos. No alcanzan la mente, el propósito para el cual fue diseñada. La mente, Dios la diseñó para cuyo enfoque de la mente debe ser Dios, dirigida hacia Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. En la parte número 3 de Efesios 4, 17 al 19 seguiremos hablando de la vanidad de la mente. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la palabra se habla de guardar el corazón, lo que quiere decir que tienes que guardar tu mente. Cuando la Biblia se refiere al corazón, se está refiriendo a la mente. ¿Por qué es importante guardar tu mente? Eso lo vamos a estudiar en la sección número 3. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te dé la victoria en Cristo Jesús.